Muy buena noche, mi Colombia amada. Como de costumbre, Mega Consultores SAS presente en los territorios. Cada mes trae para cada uno de ustedes un tip o tema que de alguna manera nos puede ayudar a aclarar dudas al respecto de ciertas temáticas que tienen que ver con el ordenamiento territorial, la participación y la propiedad horizontal en Colombia. En este orden de ideas, hoy hablaremos de el círculo inmobiliario. El círculo de inmobiliario comprende el total de instituciones que deben estar armónicamente coordinadas para darle viabilidad a ese proceso de intercambio, permutación, venta o comercialización de bienes inmuebles. Así las cosas, hablaremos en este orden de ideas desde el punto de vista de la finca raíz y todo el tema del valor de la tierra. Hablaremos entonces de entidades competentes con este tema. Entre ellas, la principal que comprende el círculo inmobiliario es el IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi es la autoridad catastral en Colombia. Su función principal es crear, administrar y divulgar la geografía de Colombia, reglamentar los avalúos catastrales y comerciales. La herramienta para hacerlo es elaboración de mapas de todo el territorio nacional, desarrollar un sistema de información con base en los predios, levantamiento catastral nacional a través de las 5 oficinas de catastro regionales, 22 direcciones territoriales y 48 unidades operativas municipales que integran el Sistema Nacional Catastral. Lidera la integración de catastro o registro. No obstante, en el marco de la Ley 840, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi sufre un proceso de desconcentración y entonces algunos municipios o ciudades capitales intermedias son gestores catastrales. Por ejemplo, Armenia, entre otros aspectos. Otro de las entidades que comprenden este sistema de lo que nosotros llamamos círculo inmobiliario es el catastro específicamente. ¿Cuál es la función del catastro? Las subsecretarías de catastro. Estas secretarías o subsecretarías de catastro tienen la función principal de elaborar el inventario, censo, actualizarlo, clasificarlo y publicarlo de todos los inmuebles del Estado y de los particulares. Creación de cada predio a partir del desenglobe de un predio mayor. Elabora el primer avalúo catastral de cada predio creado. Revisión de los avalúos catastrales cada 5 años se debe de hacer. Tómese en cuenta que una de las grandes falencias que tenemos en el tema de recolección de recursos en Colombia es la no existencia de la ficha catastral de ciertos bienes inmuebles. Y eso se los voy a ir explicando ahorita que explique el rol de la tercera entidad más importante en el proceso de todo el tema del círculo inmobiliario, y es el Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación es el responsable de la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Colombiano. Depende de la Presidencia de la República y asesora al Ejecutivo en el diseño y control de las políticas de desarrollo económico, social y ambiental a través de los entes territoriales. Es una entidad de carácter eminentemente técnico. Lidera, promueve e implementa el plan de ordenamiento territorial de los municipios o el plan básico de ordenamiento territorial o el esquema de ordenamiento territorial según el total poblacional en cada uno de estos territorios. Eso determina el tema de ocupación y organización del territorio, uso de suelos y demás normas que regulan el desarrollo urbanístico. Por eso es la tercera entidad más importante en lo que nosotros conocemos como círculo inmobiliario.
Otra de las entidades que es menester nombrar para que vayamos entendiendo todo este tema del círculo inmobiliario es el tema del rol que cumplen las corporaciones autónomas regionales. Estos son entes corporativos de carácter público, autónomo y regional, integrados por las entidades territoriales cuyas características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biográfica, hidrográfica con autonomía administrativa. Son la máxima autoridad ambiental regional dentro de su jurisdicción de acuerdo a las normas de carácter superior, conforme a criterios y directrices trazados por Ministerio de Ambiente, constituida por 26 entidades en todo el país con la función de construcción de tejido social, desarrollo sostenible y armónico, de políticas, planes, programas y proyectos ambientales. Así las cosas, también podríamos entrar a hablar de una quinta entidad que juega un rol muy importante, pero antes de hablar de esa quinta entidad, es válido destacar que las corporaciones autónomas regionales fueron creadas por la Ley 3 de 1961 y se reformaron de manera administrativa en 1968 con la dependencia del Ministerio de Agricultura, y también hubo un tema de renovación de los recursos renovables según el decreto 627 de 1974. También fueron reformadas o actualizadas con la ley 86 de 1987 que creó el Sistema Nacional Ambiental. Entre otros aspectos, como la Constitución Política de 1991 en su artículo 43, que nos da nociones medioambientales, y la Ley 99 de 1993, que nos habla de los recursos naturales para ser protegidos y recuperados por las CAR. También es importante que nosotros empecemos a mencionar una sexta corporación o una sexta institución, ¿sí? Y es el tema del rol que cumplen las curadurías en el marco de lo que nosotros llamamos círculo inmobiliario. ¿Cuál es el rol de las curadurías? Velar por el cumplimiento del plan de ordenamiento territorial, plan básico de ordenamiento territorial o esquema de ordenamiento territorial según sea el caso y sus normas urbanísticas, mediante la expedición de licencias de construcción, demolición, loteo y subdivisión de predios. Participa como asesor en la revisión decadal del plan de ordenamiento territorial, plan básico de ordenamiento territorial o esquema de ordenamiento territorial, en común acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación y los diferentes consejos municipales en cada territorio. En este mismo orden de ideas, es importante hablar del rol que cumplen las notarías. Estas son las que dan fe pública de las actuaciones entre particulares y el Estado, autorizando las declaraciones que según la ley requieren de escritura pública, así como autorizar el reconocimiento espontáneo de documentos privados, entre otros. Registro de personas en su nacimiento, casamiento, separación, muerte, etc., así como acciones testamentales, levantamiento de escrituras públicas de propiedad raíz, así como de todo tipo de inmuebles de particulares y del Estado. Creo que es muy importante que nosotros empecemos a tener esta información muy concreta como para saber cómo se administra el territorio y cómo podemos entonces entender que las propiedades horizontales, bien sean residenciales, comerciales, dotacionales, de prestación de servicios, industriales, están adscritas al territorio, ubicadas en un espacio geográfico que se denomina barrio, el cual es parte de una junta de acción comunal y que dentro de la misma se deben contemplar los actores que residen en propiedad horizontal. Según el artículo 2, 5 y 20 de la Ley 2166 del 2021. Entre otros aspectos, otra de las instituciones muy importantes que debemos tomar en cuenta son las oficinas de registro de instrumentos públicos.
¿Cuál es el rol que estas cumplen? Todos los actos objeto de registro dentro del círculo registral correspondiente según la ubicación geográfica del bien o de los actos correspondientes. Sin dicho registro, el acto o documento objeto de este carece de validez. Los actos objeto de registro son actos que transfieren el dominio, como son compraventa, donación, fiducia, mercantil, permuta, sucesión, gravámenes como la hipoteca, limitaciones del dominio, usufructo, patrimonio familiar, afectación de vivienda familiar, servidumbre, medidas cautelares, embargo, prohibición de enajenar, inscripción de la demanda, gravámenes de valorización, entre otros aspectos. ¿Cuál es el objeto de las oficinas de registro de instrumentos públicos? Generar los títulos de tenencia, arrendamiento, comodato y anticresis, títulos que conllevan falsa tradición, compraventa de cosa ajena, enajenación de cosa ajena, transferencia de derecho incompleto o sin antecedentes propios, como en la venta de derechos herenciales o de derechos y acciones en sucesión y la posesión inscrita. Todos estos son documentos que deben ser sustentados en las oficinas o asentados en las oficinas de registro de instrumentos públicos. Entre otros aspectos, considerando todo esto, es muy importante destacar el rol del círculo inmobiliario, que es lo que le da vida y razón de ser al sistema inmobiliario en Colombia. Es decir, este no existiría ni se podría coordinar sin ese proceso de coordinación y articulación armónica de lo que tenemos que ver con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, todo el tema de catastro, todo el tema de supernotariado y registro, todo el tema de curaduría, que son vigiladas de alguna manera, están articuladas con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y todo estas de alguna manera le dan la razón de ser a los procesos de compra, venta, permutación, entre otros aspectos de los bienes inmuebles en nuestro territorio nacional. Así las cosas, esto nos permitiría tener una buena caracterización y sistematización de estos bienes inmuebles. Es lo que nos permite a nosotros de alguna manera saber cómo subsidiar y sostener nuestros territorios. Espero que este video sea de importancia para cada uno de ustedes. Miren, en Armenia hicimos un ejercicio muy interesante, se hizo un ejercicio muy interesante por parte de la Oficina de Catastro Multipropósito, y fue cruzar la información de catastro con la Oficina de Instrumentos Públicos, y se encontraron una cantidad significativa de bienes inmuebles que no tienen ficha catastral, es decir, que no están pagando impuestos. Y esta situación no solamente pasa en Armenia, sino que esto es un problema general, nacional, en toda Colombia. Ustedes saben que el pago de predial y los servicios públicos son utilizados para la gestión y desarrollo de los municipios. Por lo tanto, es una competencia muy importante que esto se tome en cuenta para la actualización de los planes de ordenamiento territorial y todo el tema de implementación de catastro multipropósito en cada uno de los municipios, de acuerdo con lo establecido en el decreto 1232 del 2020. Quiera Dios que este pequeño video sea de interés para cada uno de ustedes. Como de costumbre, Mera Consultores SAS, presente en los territorios. No olviden consultar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Dios los bendiga. Feliz semana.